Les pido por favor que se pongan de pie conmigo. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio del día de hoy, a nuestra predicación. Y si tiene su Biblia, que espero que sí, hermanos, vamos a ir a Colosenses 2 y el día de hoy vamos a leer del versículo 16 al versículo 23. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Vamos a leerlo todos, por favor, me acompañan y después vamos a orar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios así. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Señor Padre, te damos de nuevo las gracias a ti, Señor. La honra y la gloria a ti por siempre, Padre. Señor, venimos de nuevo reconociéndote como nuestro Dios, Padre, entendiendo que sin ti, Padre, nada podemos hacer, Señor. En este momento, sin la ayuda de tu Espíritu, Señor, nada podríamos entender, Señor. Pedimos, por favor, que nos ayudes en esto, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Padre, y abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, Señor. Que nos permitas, Padre, por favor, conocerte cada día más, Señor, y en este día en especial, Padre, que nos hables, Padre, por medio de tu palabra. Señor, que tu palabra santa nos transforme, Señor, nos haga más a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Pedimos todo esto, Padre. Rogamos, Señor, que trabajes en nosotros, Padre. Señor, necesitamos de ti todos los días, Padre. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pido, por favor, que me ayudes a mí, Padre, a poder explicar tu palabra de una manera clara, Señor. Que me uses, Padre, si es así tu voluntad, Padre. Que podamos todos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que podamos hacer obras que te glorifiquen a ti, Señor. Obras de agradecimiento a todo lo que tú has hecho, Señor. Obras, Padre, que tú has preparado de antemano para que anduviéramos en ellas, Señor. Ayúdanos, Señor. Que la gloria sea para ti siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, les pido, por favor, que tomen su asiento, a menos que usted quiera permanecer parado, ¿verdad? No creo. Y hermanos, el día de hoy pues hemos leído bastantes versículos, pero no vamos a ver todos estos versículos. No se me asuste. El día de hoy solo veremos los versículos 16 y 17, y los demás versículos estaremos viendo en los siguientes domingos, si Dios así lo permite. Hermanos, recuerdo cuando tenía 8 años, allá en las calles de Tijuana. Recuerdo que alguien me regaló un billete de lotería y no recuerdo quién, ¿verdad? Solamente recuerdo que tenía el billete en la mano, de esos billetes de lotería que rascas y que depende de la cantidad que te salga. Si sacas 3 cantidades, pues te ganas eso. No me juzguen porque en ese tiempo no era cristiano, obviamente. Pero recuerdo estar ahí en la esquina, había una farmacia ahí en la cuadra,
Y recuerdo estar con algunos amigos con los que siempre andaba y rascando ahí el billete, ¿no? Entonces me recuerdo que lo rascaba y decía, 3,000 pesos. Y luego ya seguí rascando y decía, 3,000 pesos. Y seguí rascando y decía, 3,000 pesos. Ahora ustedes podrán decir, pues 3,000 pesos, ¿qué? ¿Verdad? Pero recuerden, yo tenía 8 años. Y 3,000 pesos son 3,000 pesos, ¿verdad? Digan lo que digan. ¿Cuál fue mi reacción? Y la de mis amigos, pues de felicidad, de alegría. Me acuerdo que gritamos, me acuerdo que en ese momento fui corriendo a mi casa a contarle a mi mamá. Recuerdo que obviamente necesitaba a mi mamá para que pudiera cambiar el dinero, según yo, porque decía ahí que tenías que ser mayor de 18. Entonces recuerdo ese momento, esa alegría, ese gozo, ese sentimiento de decir, oh, ya tengo algo, ya voy a poderle comprar a mis amigos unas sabritas o algo. Y entonces mi mamá agarró el billete de lotería y me dice, wow, sí es cierto, ganaste. Pero me dice, pero no son 3,000 pesos. Dice, son 3 pesos. Se podrán imaginar la desilusión mía, la tristeza, todo lo que yo había imaginado y la alegría que tenía, pues se fue para un lado, ¿verdad? Desilusión, frustración, desánimo y muchas otras cosas más, hermanos, solemos sentir cuando pensábamos que ya teníamos algo, que era de nosotros, tal vez hasta planes hacemos y todo, pero resulta que siempre no, que no es suficiente, que falta algo más para ganar, que no era lo que pensabas. Y se podrán preguntar, bueno, ¿y esa historia para qué? ¿Verdad? Y bueno, hermanos, tal vez es un ejemplo tonto, pero creo que es un ejemplo que puede expresar lo que estos colosenses en la iglesia allá en Colosas estaban sintiendo, estaban experimentando en ese momento. Al conocer que ellos ya tenían la salvación en Cristo, que ellos ya tenían todo en Cristo, que Cristo era suficiente, que Cristo había muerto por sus pecados, que Cristo les había dado vida nueva, que todo estaba completo en Cristo. Pero de repente llegan falsos maestros, estas personas diciendo siempre no. Cristo no es suficiente. No es lo que esperabas. Necesitas algo más que Cristo. Estos falsos maestros, hermanos, en Colosas decían, Cristo está bien, sí, cree en Cristo, pero no es suficiente Cristo. Necesitas guardar la ley ceremonial, necesitas circuncidarte, necesitas castigar tu cuerpo y por medio de ese castigo vas a poder llegar a una espiritualidad más grande, más alta que todos y estarás más cerca de Dios. Necesitas visiones que nadie tiene. Necesitas a otros mediadores además de Cristo. Necesitas privarte de muchas cosas para poder llegar a una espiritualidad tan alta que ahora sí Dios se agradará de ti. Hermanos, estos falsos maestros despreciaban a Cristo. Ponían cargas a los creyentes que ni ellos mismos podían llevar, como dice Cristo a los fariseos. Predicaban que para alcanzar una vida espiritual superior, para estar ahora sí completos, necesitaba hacer prácticas religiosas, reglas ceremoniales, adoración a los ángeles, una disciplina extrema del cuerpo. Estas falsas enseñanzas, algunos teólogos la llaman como la herejía de Colosas, pero en realidad, hermanos, es una mezcla de varias enseñanzas, de varias falsas enseñanzas, que sería el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Vamos a ir viendo estas cosas poco a poco, les explico después qué son bien. Pero hermanos, podemos llegar a pensar que esto solo pasaba en el pasado, ¿verdad? Eso le pasó a los Colosas y pues ahorita estamos aquí todos, ya estamos completos en Cristo, no pasa nada. Pero lamentablemente, hermanos, en nuestros tiempos esto no es la excepción. Vivimos en una época en donde las personas buscan muchas cosas más, algo más, una experiencia más grande, ¿verdad? Aquí no se siente el Espíritu. Algunas piensan que necesitan guardar ciertas fiestas o dietas, o que te privas del cerdo y todas esas cosas.
Algunas personas piensan que es necesario regresar al Antiguo Testamento y seguir guardando la ley ceremonial. Otros declaran que es necesario el don de lenguas para que entonces sí sea una evidencia clara de que tú eres salvo, de que tú tienes el Espíritu. Algunos piensan que vestir un vestido y un pantalón, no, eso está más espiritual. Algunas personas piensan que si traes corbata y un saco, eso sí es más espiritual. Otros buscan experiencias sobrenaturales, nuevas revelaciones, sueños, visiones, para sentirse más cerca de Dios. Ahora sí, Dios me está revelando todo. Incluso, hermanos, algunos usan títulos de apóstoles, de profetas y de muchas otras cosas. Algunos, hermanos, y esto es lamentable, muchas veces hasta llegan a cuestionar la salvación de otros hermanos porque no llegan a un estándar de santidad que tienen. Una idea que ellos crearon en su mente, esto es lo que es santo y esto es lo que tú tienes que hacer. Y si no haces esto, ¿quién sabe si seas salvo? Hermanos, hay quienes creen que mientras más sacrificios personales hagan, más santos serán ante Dios. Es decir, si yo ayuno más, si yo hago esto o me privo de esto, si hago esto o no hago esto me acercará más a Dios y seré más espiritual. Pero hermanos, si pensamos así, si tenemos esta actitud, estamos añadiendo obras al sacrificio de Cristo para ser aceptados por Dios. Ahora, aclaro que algunas de estas cosas que he mencionado no son malas en sí, ¿verdad? Muchas de las cosas que alguien hace o si tiene una disciplina espiritual, si tiene una convicción, no son malas. El problema es cuando queremos dogmatizar esa creencia, esa convicción, esa disciplina y queremos imponer estas cosas a los hermanos. Así como sucede en nuestros días esto, hermanos, era lo que sucedía en la iglesia de Colosas. Como ya lo he mencionado antes y si he estado presente en algunas de las predicaciones anteriores, uno de los propósitos de Pablo de escribir esta carta es esto, es confrontar a estos falsos maestros, es atender esas falsas enseñanzas que habían llegado a él desde la prisión en Roma y que era necesario que él escribiera. Y como lo hemos visto a lo largo de este tiempo que hemos estado predicando este libro, Pablo empieza a enseñarnos quién es Cristo, la supremacía de Cristo. Pablo empieza a enseñarnos qué es lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, qué es lo que Cristo ha completado a nuestro favor. Y esa es la forma que Pablo está contraatacando estas falsas enseñanzas. Hermanos, en este día, ese será nuestro tema de nuevo, la suficiencia de Cristo. Entonces, estas exhortaciones que Pablo hará, realmente es un llamado, hermanos, a descansar en la suficiencia de Cristo para nuestra salvación y para nuestra vida piadosa, hermanos. Y si recuerda un mensaje, si recuerda algo, hermanos, de este mensaje, si se le olvida todo, ojalá que no, pero recuerda algo, hermanos, recuerde esto. Cuando algo se añade a Cristo como requisito para obtener el favor de Dios, en realidad estamos negando la suficiencia de Cristo. Y no estamos descansando en esta suficiencia. Hermanos, porque Cristo ha cumplido completamente la obra de nuestra redención, el creyente no debe buscar aceptación, no debe buscar crecimiento espiritual, no debe buscar santidad mediante reglas humanas, mediante experiencias místicas o disciplinas ascéticas. Más bien el creyente debe permanecer unido a Cristo, quien es suficiente para nuestra salvación y santificación, hermanos. Así que el punto de nuestro sermón el día de hoy, hermanos, será la suficiencia de Cristo contra el legalismo. Y es mi oración, como siempre, hermanos, que podamos, por medio de esta predicación, si a Dios le place, hermanos, podamos conocer más a nuestro Señor Jesús, podamos conocer más a nuestro Dios,
todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, hermanos, y que podamos descansar en esa suficiencia de Cristo, lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, lo que ahora tenemos en Cristo, hermanos. Así que vamos a comenzar con el versículo 16. Lo leo de nuevo, dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. La primera amenaza que Pablo ataca, hermanos, es el legalismo. Ahora, quiero aclarar antes de explicar qué es el legalismo, ¿eh? Cuando hablamos en contra del legalismo, hermanos, no estamos hablando en contra de la ley de Dios, o no estamos despreciando la ley de Dios. No estamos diciendo que no es necesario hacer obras para Dios, o que no es necesario obedecer a Dios. Esto creo que es claro, hermanos, y espero que sea claro para todos los que estemos aquí. Ya hemos estudiado esto varias veces y también los jueves. La palabra de Dios nos manda a ser obedientes a nuestro Dios. Somos llamados a andar en buenas obras en Cristo. Efesios 2, 8, 10 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, estas obras son las que Dios ya ha preparado de antemano. Estas obras no son para agradar a Dios en el sentido de para ganarme el favor de Dios, para estar más cerca de Dios, sino son consecuencia, hermanos, a lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Nos ha salvado por pura gracia, por medio de la fe. Hermanos, entonces el cristiano no debe ser lo que se dice antinomiano, es decir, no debemos de decir que la ley no aplica, no debemos de rechazar la ley, no debemos de decir que estamos en contra de la ley. Como cristianos tenemos un deber de obedecer la ley. Perdón. Como cristianos somos llamados, hermanos, a obedecer la ley moral de Dios. Pero entonces, ¿qué es el legalismo? El legalismo, hermanos, va más allá de la ley moral de Dios. El legalismo aparece cuando se enseñan normas humanas o ceremoniales como condición para obtener el favor de Dios o una mayor aceptación delante de Él. En forma más práctica, ¿qué es el legalismo? Es un intento de añadir algo a la obra terminada de Cristo. Hermanos, el legalismo es confiar en cualquier otra cosa que no sea Cristo y su obra terminada en la cruz por nosotros. Los falsos maestros, hermanos, en Colosas juzgaban la espiritualidad de estos creyentes según aspectos externos. Qué comían, qué bebían, qué fiestas celebraban, qué días descansaban. Vamos a leer de nuevo versículo 16. Dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. Ese por tanto, hermanos, que está ahí, conecta todo lo que Pablo ya ha explicado de Cristo, hermanos. ¿Quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo? Vamos a repasar algunos versículos. Colosenses 1, del 15 al 16, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esto es lo que les decía hace rato, mostrando la supremacía de Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios mismo. Cristo es el creador de todas las cosas, como lo dice ahí, cosas visibles e invisibles.
Gracias, hermano. Colosenses 2, 9, 10. Pablo continúa explicando quién es Cristo. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y esto es grandioso para nosotros, hermanos. Dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hermanos, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que hace a Dios Dios está en Cristo. Lo hablábamos hace rato en el estudio. Dios verdaderamente hombre, a Cristo verdaderamente Dios. Y luego dice el versículo 10, y en Cristo estamos completos. Esto quiere decir, hermanos, que estamos perfectos, que ya hemos sido hechos perfectos en Cristo, que no necesitamos nada más. En Cristo tenemos todo. Y Cristo es la cabeza de todo poder y autoridad. Cristo está por sobre todo. Y la última vez que me tocó compartir con ustedes Colosenses 2, 14, 15, hablábamos de esto. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Algo más que Cristo ha hecho a nuestro favor. Versículo 10 dice, están hechos completos en Cristo ya, y lo que prosigue es explicando cómo es que sucedió eso. Cristo ha perdonado nuestros pecados. Cristo tomó el acta de decreto, la acusación que tenía para nosotros ante Dios, lo que nos acusaba, nuestros pecados fueron clavados en esa cruz con Cristo. Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y por todo esto, por quién es Cristo y por todo lo que ha hecho Cristo a nuestro favor, como lo acabamos de leer, hermanos, es que Pablo en el versículo 16, regresamos, dice, y por tanto que nadie se constituya en vuestro juez. Esa frase, hermanos, de que nadie se constituya en vuestro juez, es permitir que alguien tome el lugar de juez para dar una sentencia a lo que hacemos. Literalmente significa condenar, emitir juicio o declarar culpable a alguien. Otra aclaración aquí, hermanos, es que esto no significa que el creyente no debe discernir, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, de acuerdo a la palabra de Dios, entre si es conveniente hacer cosas o no cosas. No estamos hablando de eso aquí, hermanos. Pero de lo que estamos hablando aquí es de que estos hombres tomaban el lugar de juez, el lugar que solo le pertenece a Dios, y tomaban el lugar de juez en la vida de los colosenses y literalmente pronunciaban juicio a sus vidas, de acuerdo a lo que ellos hacían o no hacían. En otras palabras, hermanos, Pablo dice esto: por lo que Cristo ya ha hecho, que nadie tome ese lugar de juez y declare juicio contra ustedes. Estos falsos maestros, hermanos, se sentían superiores, consideraban a los demás como inferiores. Y como ya lo he dicho antes, hermanos, esta iglesia en Colosas tenía en su mayoría hermanos gentiles. Entonces estos hermanos gentiles no tenían ninguna responsabilidad ante la ley ceremonial de Dios. ¿Y qué venía el judío cristiano? ¿Qué decía? No, espérate, tú tienes que hacer esto y el otro antes para ser aceptado por Dios, así como nosotros lo hacemos. ¿Y cuál era el propósito de estos falsos maestros, hermanos? De nuevo, era esclavizar a los creyentes gentiles a sus reglas y ceremonias del antiguo pacto. Y continúa el texto, dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Estas palabras, hermanos, referencias,
de comida, bebida, día de fiestas, de reposo, son todas referencias al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en muchas partes del Antiguo Testamento, pero voy a leer 1 Crónicas 23, 30, 31. Dice la palabra de Dios: y han de estar presentes cada mañana para dar gracias y para alabar al Señor, y asimismo por la noche, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor todos los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas según el número fijado por la ordenanza que las prescribe continuamente delante del Señor. Disculpa, hermanos. La luna nueva, hermanos, la luna nueva se refiere, o se refería, ¿verdad?, en el antiguo pacto, al comienzo del mes religioso donde se ofrecían sacrificios especiales a Dios. Ese día marcaba un comienzo. El día de reposo, bueno, ese día tenía varios propósitos. Ahorita vamos a hablar de esos. Días de fiesta, bueno, puede ser una referencia a las fiestas que celebraba el pueblo judío, ¿verdad? Ellos celebraban la Pascua, celebraban la fiesta de panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, Día de la Expiación, Tabernáculo, todas estas fiestas que celebraba el pueblo judío. Día de reposo, como lo dije, este día tenía varios propósitos para el pueblo judío. Uno de ellos era el recordar que Dios había creado al mundo en 7 días, ¿verdad? En 6 y descansó el séptimo, perdón. También tenía propósito de recordar la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. También de enseñar que el verdadero descanso proviene de Dios. Y también este día era un día de descanso y adoración a Dios para el pueblo judío. Ahora, podemos decir, este mandamiento está en la ley moral de Dios, ¿verdad? Es importante, hermano, hacer una distinción de la ley ceremonial, la ley judicial y la ley moral de Dios. La ley moral, decimos, sigue aplicando a nosotros, sigue aplicando a todo ser de este mundo. La ley ceremonial, la ley judicial era para como el pueblo de Dios, los judíos, organizaban todo y llevaban a cabo todo, y todo tenía un propósito. Ahora, este día de reposo o día de descanso, a la luz que nos da la venida de Cristo, hermanos, a la luz que nos da el Nuevo Testamento, entendemos que este descanso se cumplió definitivamente en Cristo. Y es Cristo quien da verdadero descanso a nuestras almas. Los reformadores, hermanos, hacían una distinción entre el aspecto ceremonial del día de descanso, algo que era mandado en la ley de Moisés, en el pacto mosaico, como le dicen, y el principio moral del día de descanso. Es decir, un día especial para el Señor, un día total para el Señor de adoración. Pero Cristo, hermanos, es el cumplimiento del reposo sabático. Y es por esta razón que el pueblo del nuevo pacto ya no guarda el sábado como un pacto mosaico, como algo que tenemos que hacer, como una obligación ceremonial. Eso lo cumplió Cristo, hermanos, y eso está muy claro en Hebreos 4. Pero ahora, hermanos, el pueblo de Dios se reúne en el día del Señor para adorar al Cristo resucitado. Hermanos, en Cristo y con el nuevo pacto vemos un cambio en el Nuevo Testamento. Vemos que los primeros creyentes, incluyendo los apóstoles, se reunían en domingo y no en sábado, para descansar y para adorar a nuestro Dios. ¿Y de dónde se fundamenta esto, verdad? Bueno, mayormente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue el primer día de la semana, en domingo. ¿Y dónde está esto en la Biblia? Bueno, vamos a leer Hechos 20, versículo 7. Y dice, y el primer día de la semana, considerado domingo,
Cuando estábamos reunidos para partir el pan, eso es algo que la Biblia nos deja saber, que estaban reunidos como iglesia, ¿verdad? Recordemos Hechos 2, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento de pan y en las oraciones. Eso es lo que hacía el pueblo de Dios cuando se reunía, los cristianos, la iglesia primitiva. Entonces dice aquí Hechos 27, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Se imaginan, hermanos? Hasta la medianoche. Ahora, inclusive, hermanos, el término día del Señor, Apocalipsis 1:10, Juan lo usa. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como el sonido de trompeta. Esta frase de el día del Señor, este término, hermanos, fue adoptado y usado a lo largo de la historia cristiana para referirse al día en el cual el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios, el día del Señor. Es como nosotros venimos ahora el día del Señor para adorar a nuestro Dios. La Didache o Didache, documento histórico que data a finales del siglo I, también hace esta referencia del día del Señor como el domingo y como el día en que los cristianos del primer siglo se reunían al partimiento del pan, haciendo una referencia a la reunión, a la Santa Cena, hermanos. Hermanos, para hacer un poco más claro esto, Cristo ha cumplido todo cuando Él vino. Ahora, el aspecto ceremonial, como lo dice, lo ha cumplido Cristo. Ahora, el aspecto moral, nosotros seguimos haciendo eso. No es que ignoramos la ley de Dios, pero entendemos que ahora en Cristo el cristiano tiene libertad, ¿verdad? Y como lo hemos visto, los discípulos, los apóstoles, lo hacían en el día domingo. Ahora, regresando, hermanos, a nuestro versículo. Todas estas ceremonias, todos estos rituales tenían varios propósitos, pero el propósito principal era apuntar a alguien, era apuntar a algo. Y todo esto apuntaba a Cristo, y es lo que explica Pablo, versículo 17. Dice, cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de leer, ¿verdad? Fiestas, días de luna, días de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Hermanos, Pablo aquí usa una imagen de un cuerpo y de una sombra. La sombra solo nos muestra que algo viene, nos muestra que alguien está cerca. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que voy caminando por la calle y cuando voy a llegar a la esquina veo algo que viene. Ves la sombra, ves que algo se acerca, algo viene. Y no has visto a la persona, pero has visto la sombra. Entiendes que alguien viene, que alguien se acerca. Hermanos, la sombra muestra la figura, muestra la sombra, muestra la figura, pero la forma, pero no muestra la realidad de la persona todavía. Entonces, hermanos, las fiestas, las prohibiciones de comida y bebida, el día de reposo, nos dice Pablo, son solo ¿qué? Sombra de lo que ha de venir. Y hermanos, sería ilógico para nosotros ver la sombra de una persona y ya que llega la persona, querer seguir viendo la sombra, ¿verdad? Sería algo ilógico. Si la persona está presente, ¿por qué voy a querer seguir viendo la sombra si la persona ya llegó? Esta es la imagen, hermanos, que Pablo nos muestra en el versículo 17. Como lo dice un comentarista, estas ordenanzas habían sido dadas por Dios para señalar al Mesías, pero nunca fueron un fin en sí mismas. Un ejemplo glorioso de esto, hermanos, podemos verlo en Hebreos 10, vamos a leerlo. Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley
solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Hermanos, esto es lo que dice Hebreos de los sacrificios. Solo era sombra de algo que venía. Esos sacrificios en sí no pueden hacer nada. Un solo sacrificio, una sola ofrenda es lo que Cristo vino a hacer y es lo que estos sacrificios anunciaban. Como después lo explica Hebreos 10, 11 a 14 y lo leo, dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es lo que hacían esos sacrificios. El sacerdote haciendo sacrificios, un sacrificio que anunciaba algo que vendría, algo que culminaría todo, pero en sí esos sacrificios no podían hacer nada. No podían quitar los pecados. Dice el 12, pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hermanos, los sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. El sacerdocio apuntaba al gran sumo sacerdote que es Cristo. Y así podemos ir cosa tras cosa en el Antiguo Testamento que encuentran su cumplimiento en Cristo. De la misma manera, estas fiestas, este día de reposo, este día de luna, todo, hermanos, toda la ley ceremonial apunta a Cristo. Eso solo era una sombra de lo que vendría, pero el cuerpo, dice, el cuerpo es de Cristo. Otro ejemplo de esto es la Pascua que celebraba el pueblo judío. ¿A qué apuntaba la Pascua? A que vendría el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aquel que moriría y que derramaría su sangre en la cruz por nosotros. ¿A qué apuntaba el tabernáculo de Dios? Apuntaba a la presencia de Dios en Cristo que ahora habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, cuando vino Cristo, las sombras encontraron su cumplimiento. Entonces, hermanos, lo que Pablo nos dice en Colosenses es esto: si Cristo ya vino, y si en Cristo ya se cumplió esto, y si en Cristo ya estamos completos, entonces, dice Pablo, regresando al versículo 16, que nadie se constituya en vuestro juez en cuanto a ceremonias, rituales, prohibiciones, día de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Este legalismo, de nuevo, hermanos, que los judaizantes querían imponer a los gentiles, solo eran reglas sobre reglas, despreciando a Cristo y lo que Él ya había cumplido. Y de nuevo, hermanos, con esto no queremos decir que estas ceremonias eran malas. Esto tenía su propósito y era algo que Dios mandó en ese tiempo por un propósito, por una razón. Lo que estamos diciendo es que ese propósito ya fue cumplido en Cristo, hermanos. El propósito, hermanos, de estos falsos maestros era esclavizar al creyente a las reglas, a estas reglas ceremoniales que ya no aplican, estas reglas que Dios también, además de esto, no mandó para nosotros. Miren lo que dice Gálatas 5, versículo 1. Dice, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Y qué dice? Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas es un libro, hermanos, que también Pablo está atacando este legalismo, los judaizantes. Inclusive les dice, Gálatas insensatos, ¿verdad? Dice, ¿cómo van a querer regresar a eso? ¿Cómo van a escuchar otro evangelio añadiendo obras? Hermanos, les pregunto, si Cristo nos ha liberado, ¿cuál es el propósito de volver a esclavizarnos? Es como si alguien paga una fianza de un delincuente y el delincuente sale, es libre, pero el delincuente se regresa y se encierra solo. Es como si alguien
es un rehén y tiene cadenas y sus cadenas son cortadas y es dejado en libertad. Y dice él, no, ¿sabes qué? Mejor me pongo otra vez las cadenas. Esto es algo ilógico. Bueno, hermanos, así de ilógico es querer regresar a la esclavitud de la ley ceremonial cuando Cristo ya ha cumplido todo por nosotros. Además de este legalismo, de estos judaizantes ceremonial, hay otro tipo de legalismo, hermanos, que va a aplicar más a nosotros. Este legalismo es llamado el legalismo práctico. Cuando hablamos de este tipo de legalismo, hermanos, estamos hablando de cosas que no son esenciales para la salvación, cosas donde el cristiano tiene libertad. Y este legalismo práctico, hermanos, es el más común entre hermanos y obviamente en nuestras iglesias, más alejados de ese judaísmo y de todo eso. Y creo, hermanos, fielmente y lamentablemente, que tal vez alguna vez todos hemos caído en ese legalismo práctico. Y es que, hermanos, si alguna vez tú has tenido un sentimiento de superioridad sobre otro hermano por algo que tú haces o has hecho y él no, tal vez, hermano, estás juzgando en tu corazón a ese hermano. Tal vez estás condenando a ese hermano en tu corazón. Tal vez estás cayendo en este tipo de legalismo práctico. Vamos a poner un ejemplo. Si eres de los cristianos que tiene esta disciplina de leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y para ti es una ley y tienes que hacerlo porque piensas que es la manera que vas a crecer. Pero te enteras que otro hermano no lo hace. ¿Y cuál es tu reacción? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Alguna vez esta reacción ha sido de juicio? ¿Alguna vez esta reacción ha sido de juzgar a tu hermano? Tal vez estás cayendo en un legalismo práctico. Hago otra pregunta. Si tú eres de los que se priva de escuchar algún cierto tipo de música por considerarla mundana y te enteras que otro hermano la escucha y no solo la escucha, a lo mejor hasta baila y a lo mejor se goza, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Le has juzgado en tu corazón? ¿Le has caído a bibliazos tal vez? Tal vez hemos caído en un legalismo práctico, hermanos. Y ya ni les pregunto de tomar vino o algo así, hermanos. Este tipo de cosas, hermanos, entran dentro de este legalismo práctico. Ciertas disciplinas que tenemos o convicciones que tenemos como cristiano y de alguna manera u otra queremos imponer a otros hermanos. Queremos imponer a los demás. Ese es nuestro estándar de vida de un cristiano, de santidad, y queremos que el hermano viva de esa manera. O tal vez no se las imponemos en el sentido que vamos y le decimos, pero tal vez, hermanos, y esto es lo más peligroso, tal vez hay un desprecio en nuestro corazón al hermano. Esto es parte, hermanos, de lo que Pablo se refiere cuando dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. Recordemos esa palabra, se constituya en vuestro juez. Que nadie tome el lugar de Dios dando sentencias a los hermanos porque no piensan como yo, porque no hacen lo que yo sí hago, porque no se privan de las cosas que yo me privo, porque yo me levanto a las 5 de la mañana a leer la Biblia y todos los hermanos tienen que hacerlo. Les confieso que yo era uno de esos hermanos, lo digo con pena. Tal vez porque escuchan música diferente a lo que yo escucho, porque se viste diferente a lo que yo pienso que debe de vestirse una persona, porque no llenan ese concepto de santidad, ese modelo que tengo yo y que creo que es el correcto. Recuerdo una vez, hermanos, y esto creo que no se me va a olvidar, que unos hermanos me invitaron a una iglesia, y esta era una iglesia en la que obviamente voy a mencionar cosas, hermanos, que
entendiendo que estamos en Estados Unidos, que muchos hermanos visten de corbata y cosas así, y eso está bien. No estamos hablando de que está mal, hermanos, ¿ok? Pero me invitaron a una de estas iglesias donde casi es un requisito que tienes que ir, pues, de corbata, de saco, con tu zapato bien chaineado y todo. Y pues yo fui con mis garritas, ¿verdad? Era recién convertido, fui con lo mejor que tenía tal vez ahí, con mis mejores trapitos. Y recuerdo llegar a la iglesia, hermanos, y no uno, ni dos, ni tres, pero varias personas, porque uno siente la mirada de las personas, ¿verdad? Barriendo, como haciendo menos, como menospreciando que una persona no se viste como ellos. Tal vez estas personas en su entendimiento, hermanos, el espiritual es el que lleva cierto tipo de ropa a la iglesia. ¿Y saben algo, hermanos? Y lo confieso, es que de alguna forma yo empecé a caer en esas cosas. En algún momento de mi vida cristiana, y gracias a Dios, hace años, me sorprendí haciendo lo mismo, juzgando a mis hermanos, viendo qué traen puestos, viendo cómo hablan, viendo qué escuchan, viendo qué hacen y qué no hacen. Pero le doy gracias a Dios que Dios ha trabajado en mí en esto, hermanos. Recuerdo la vez que fuimos a Costa Rica, hace 3 años. Porque tenemos el estándar, es lo que les menciono, tenemos un estándar de que así deben de ser las cosas. Pero recuerdo la iglesia en Costa Rica, hermanos, una iglesia humilde. Una iglesia donde no hay ni ventanas. Una iglesia donde tiene que reunirse en las noches por el calor que hace. Donde todos los hermanos trabajan en los campos y llegan muertos. Si es que llegan a la iglesia, llegan muertos. Y yo recuerdo estar ahí, que me tocaba predicar ese día, y veo al hermano que llega en sus chanclitas allá. Y veo al otro que llega en su chorcito, y el otro allá en su camiseta así de, ¿cómo se dice? Tank top, ¿no? De resaque. Y ahí es donde empecé a abrir los ojos, hermanos, de qué bendecidos somos acá en este lado y de las cosas que nos fijamos, hermanos. Porque gente que tal vez era su mejor ropa, pero que tal vez no llenaban ese concepto que tenemos, hermanos. No llenan ese concepto de santidad, de cómo de vestir, cómo de venir una persona a la iglesia. Y a veces somos prontos en juzgar al hermano. Hermanos, ahí me di cuenta que somos privilegiados acá en los United States, como dicen. Y que pronto somos para juzgar en la abundancia que tenemos en este país. Ahora, tengo que aclarar de nuevo, entendiendo el contexto, ¿verdad? Yo no voy a llegar con chanclas mañana porque, pues me voy a vestir como sea. Ese no es el punto, hermano. Y espero que me entiendan de verdad el punto que quiero transmitir. Hermanos, es necesario recordar que el sacrificio de Cristo, que el sacrificio que Él ya hizo por nosotros es suficiente para ser aceptados por Dios. Pablo hace esta exhortación en la carta de los Romanos. Les leo Romanos 14, 5 al 6. Dice, uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Hermanos, esto es la libertad que tenemos en Cristo. Habrá hermanos que tengan convicciones diferentes que nosotros y no debemos juzgar a nuestros hermanos. Ahora estamos hablando, de nuevo, estamos hablando de cosas que la Biblia no marca como pecado. Tampoco me malentiendan y que estoy diciendo que hagamos lo que quiera y nadie va a juzgar a nadie, nadie va a decir nada. Inclusive la Biblia habla de un justo juicio, tampoco estoy hablando de eso. Hermanos, demos gracias a Dios
Y ya sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Debemos tener cuidado de no convertir nuestras convicciones, nuestras preferencias personales, nuestras tradiciones en requisitos espirituales para otras personas. Si tenemos diferentes convicciones o disciplinas, son de nosotros y no debemos de tratar de imponer estas a nuestros hermanos. Pablo dice que nadie se constituya en vuestro juez. Hermanos, nuestra aceptación delante de Dios descansa únicamente en Cristo. ¿Quiere decir esto que nada importa de nuevo? Y que yo puedo hacer lo que quiera sin importarme mi hermano. Y ahora no me puede juzgar mi hermano, así que no puedo decir nada. Eso no estoy diciendo. Si hemos concluido esto en este día, hermanos, también estamos equivocados, estamos errados. Fíjese lo que dice Pablo en Romanos 14, 10, 19, y continúa hablando de esto. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Hermanos, Dios es el único juez justo. Y todos, dice ahí, porque dice, todos estaremos delante de Dios y Él juzgará todo, hermanos. Ningún creyente, hermanos, tiene autoridad para condenar a otro creyente. Cada persona dará cuentas a Dios de sí mismo. En Cristo tenemos libertad para el procurar. Tenemos libertad, pero es necesario, hermanos, es necesario que procuremos mejor la unidad del cuerpo, el amor. Hermanos, la verdadera espiritualidad no se mide por reglas externas, sino por una vida transformada que refleja el carácter de Cristo. Y debemos promover la unidad, hermanos, por encima de nuestras preferencias y todo eso. Hermanos, en conclusión, el día de hoy hemos visto cómo el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación y para nuestra vida piadosa. Pablo nos ha dicho que nadie se constituya en nuestro juez con respecto a comida, bebida, días de fiesta, luna, día de reposo, pues todo esto, dice, era sombra de lo que iba a venir. Hemos visto cómo en Cristo se cumple la ley ceremonial de Dios y cómo en Cristo ahora adoramos en domingo, pues Cristo es nuestro verdadero descanso y es en Cristo en que nuestra alma descansa verdaderamente. En pocas palabras, hermanos, Cristo es suficiente. Y no solo es suficiente para la ley ceremonial de Dios, sino también en nuestro día a día para no caer en este legalismo práctico. Hermanos, no hay nada que el creyente pueda hacer para estar más cerca de Dios o para ganar el favor de Dios, pues Cristo ya lo ha hecho por nosotros. Hermanos, espero seamos conscientes de esto. Cuando nosotros mismos tratamos de hacer nuestras obras y de castigarnos y de hacer cosas así, repito, no es que todo eso esté malo en sí, pero cuando nosotros tratamos de hacer eso para agradar a Dios, para llegar a una cierta espiritualidad y para
según nosotros estar más cerca de Dios, confiando en esas obras, hermanos, estamos despreciando a Cristo. Estamos despreciando la suficiencia de Cristo. El legalismo dice, Cristo no es suficiente, necesitas cumplir ciertas reglas. Pero el Evangelio dice, Cristo es suficiente. Es Cristo quien nos ha perdonado, nos ha reconciliado, nos ha justificado, nos ha adoptado en su familia, somos hechos hijos de Dios, estamos unidos a Cristo. No es necesario, hermanos, añadir obras de justicia a este sacrificio de Cristo. Como Cristo lo declaró en la cruz, Juan 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, nuestra vida cristiana no comienza por gracia para después continuar con nuestro esfuerzo humano y hacer a un lado a Cristo. Nuestra vida cristiana comienza, continúa y terminará solo por la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, hermanos. Y todo esto por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, el día de hoy les invito a que examinemos nuestro corazón. Todas las cosas que mencioné del legalismo práctico, hermanos, examinemos nuestro corazón, hermanos. Examinemos cómo miro a mi hermano, si lo ando ahí viendo que hace, lo juzgo. Otra cosa que tenemos que hacer diferencia, ¿verdad? Una cosa es preocuparse por el hermano y hay ciertas cosas, disciplinas que son buenas, pero eso es muy diferente a ya querer juzgar e imponer cosas. Les invito, hermanos, a que examinemos nuestro corazón en esto, hermanos. Y que le pidamos a Dios realmente que nos revele estas cosas, porque muchas veces no somos capaces de verlas. Les pregunto, hermanos, ¿estoy buscando mi aceptación delante de Dios en Cristo o en mis propias obras? Y les digo claro, hermanos, si nuestra paz depende de nuestro desempeño y no de la obra de Cristo, entonces, hermanos, estamos cayendo en alguna forma de legalismo. Así que la invitación el día de hoy, hermanos, es que vayamos a Dios en arrepentimiento, que recordemos la obra salvadora de Cristo, la suficiencia de Cristo, que recordemos lo que Él ya ha hecho por mí. Y que recordemos que en Cristo ya somos aceptados en Dios, en Cristo al Padre, perdón. Tengamos cuidado con los falsos maestros, hermanos, que intentan imponernos cargas, y recordemos y descansemos en esta verdad de que Cristo es suficiente.